Y se acabó, el sueño terminó. Rebel Moon cancelado definitivamente. No habrá nuevas películas de Zack Snyder en su saga espacial. Te cuento todo después del viaje. Espera ahí. Hola sociedad de consumo pop, hemos vuelto. Vamos a hablar de Rebel Moon. El proyecto de Zack Snyder, su fantasía espacial. Hubo dos películas que fueron lanzadas por Netflix. Aún un corte del director de la película y que estamos esperando la tercera, ¿verdad? ¿Cuándo sale la tercera? Y ahora tenemos información de que, mira, Netflix ordenó cortar, Netflix ordenó cancelar Rebel Moon de una vez por todas. La franquicia se va a quedar sin final, al menos por ahora. Todo empieza cuando Zack Snyder le lleva a George Lucas, creador de Star Wars, algunos borradores de una historia que él estaba planeando, que sería una historia posterior a Star Wars. Serían probablemente los episodios 7, 8 y 9. Y entonces George Lucas vio ese material y dijo así: mi querido Zachary Edward Snyder, lamentablemente ya tengo planes para una trilogía secuela. Así que voy a prescindir de tu ayuda. Y entonces Zack Snyder guardó los papeles en su portafolio y se fue. George Lucas no sabía que él también sería rechazado, también cancelado, porque los planes de George Lucas no se llevaron a cabo. Se optó por otro enfoque para la trilogía secuela, pero eso es otra historia. Snyder se quedó con eso bajo el brazo y se dedicó a otros proyectos como Watchmen, 300 Liga de la Justicia y Hombre de Acero. Y así, cuando Zack Snyder es retirado del proyecto, Liga de la Justicia en Warner, y regresa años después con su Snyder Cut con mucho éxito. En las redes sociales Netflix puso el ojo y dijo: ese tipo ahí tiene un superpoder. El superpoder del marketing espontáneo. Si le damos un proyecto a Zack Snyder, él va a usar esa máquina suya, ese ejército suyo, para hacer que nuestro proyecto explote. Y Netflix, Internet, todo que ver. Somos jóvenes, somos fenómenos recientes en los medios y el entretenimiento. Entonces tiene todo que ver. Llama a Zack Snyder, le das un proyectito en sus manos y entonces Zack Snyder hace Army of the Dead, que también sería un universo. También tendríamos varias continuaciones y desarrollo para la historia, explicaciones de dónde viene todo eso y tal. Y él hace la primera película, éxito. Incluso los fans de Zack Snyder ayudan a impulsar la película. La película gana el Oscar popular, que en esa época intentaron hacer. Ganó como mejor película del año por el jurado popular. Y hubo esas denuncias de bots votando y tal. Incluso Liga de la Justicia ganó la escena más increíble de la historia del cine, que es la escena de Flash regresando en el tiempo. Y entonces Netflix dijo así: el tipo es bueno. El tipo es bueno. No solo autorizan una continuación spin-off de Army of the Dead, sino que preguntan si tiene algo más. Y entonces Zack Snyder sacó de su carpeta Rebel Moon y Netflix, como es así, mano abierta, aunque muy dura a la hora de cancelar, aceptó. ¿Cuánto dinero necesitas? Zack Snyder habría respondido: ¿cuánto dinero tienes? Estoy bromeando. Pero Netflix le dio un cheque en blanco a Zack Snyder. Él gastó un río de dinero en el proyecto Rebel Moon. Se volvió gigantesco. Incluso le autorizaron a filmar más porque él quería hacer un corte de director también. Entonces habría un corte para streaming y un corte de director para streaming con escenas extras porque querían invertir en esa historia de Snyder Cut. Querían uno también para Rebel Moon. Como una buena jugada de marketing, dejaron a Zack Snyder filmar todo lo que quiso, al precio, tiempo y duración que quiso. El proyecto Rebel Moon se volvió gigante y caro. Le pusieron una buena cantidad de publicidad y no le fue bien. No solo fue poco visto, sino que fue muy criticado en las mismas redes sociales, que deberían proteger, defender y promover a Zack Snyder. Ahí ya se encendió una luz amarilla. Cuando salió ese spin-off de Ava Never Dead, nadie lo ve, nadie sabe que existe. Es otra luz amarilla. Yo nunca lo vi, ni siquiera sé si es un rumor que se hizo esa película. Y luego viene Rebel Moon parte 2, que logra ser aún más criticado. Que la parte 1 logra ser más rechazado
por el público en las redes sociales que el primero, y el codirector lo hizo aún más aburrido, más largo y más tedioso. Ahí empezó a complicarse la situación. Ahora, recientemente, el guionista de Rebel Moon, Kurt Johnstedt, dijo que solamente un acto de Dios haría que Rebel Moon volviera a las filmaciones del tercer episodio y que no había nada sucediendo en ese momento, porque ellos habían planeado la parte 3, 4, 5, 6, tenían toda la historia armada. Zack Snyder había planeado todo, había armado todo, tenía el regreso de la princesa, luego la princesa iba a recuperar el trono, tenían toda la historia armada. Solo que nunca se hará. Primero porque Johnstedt dice que solo un milagro podría hacer que suceda. Y ahora tenemos la noticia de que Netflix realmente ya no está interesada en Rebel Moon, lo cual es muy plausible a pesar de todos los esfuerzos. Las inversiones en Rebel Moon traen a Zack Snyder a Brasil, donde le hacen una carne asada a pesar de todo. Rebel Moon fue un fracaso crítico. Probablemente los clics y minutos vistos no acompañaron. Netflix es muy generosa para liberar proyectos. Invierte en serio, financia al tipo para hacer la primera temporada sin problemas, pero al cancelar no le importa si tiene fanbase, aunque sea Sense 8, que es una serie que fue muy exitosa, tuvo un público gigantesco en las redes sociales, una fanbase enorme. Netflix no dudó en cancelar el proyecto cuando fue necesario. Autoriza y cancela con facilidad debido a su gran presupuesto para contenido nuevo, que asciende a miles de millones de dólares anuales. A diferencia de los grandes estudios de cine tradicionales, Netflix necesita mantener su contenido en constante movimiento y ofrecer novedades constantemente. Y también ese contenido no puede estar renovándose todo el tiempo. Constantemente surgen novedades y los proyectos van quedando atrás. Por lo tanto, si realizas un proyecto de larga duración, proyectar 6 películas para Netflix es un gran riesgo que estás corriendo. Puede llegar un buen día, despertar de mal humor y cancelar tu proyecto. Y Zack Snyder aceptó esa apuesta. No sé si él va a poner ahora en internet para decir así: ayúdenme a financiar Rebel Moon 3. Y alguien le va a dar dinero para financiar. No sé, creo que no. Y ni siquiera el movimiento, el lanzamiento de Rebel Moon 3 debe suceder en internet a estas alturas. Ya no es lo mismo, ya no tiene todo ese poder que tenía en la época del Snyder Cut. Seguiremos los próximos desarrollos de esta historia. Probablemente Netflix cancele Rebel Moon sin mucho alboroto, simplemente no hablando más del asunto. Sucedió, pero quedó en el pasado. El próximo año hay más cosas por venir. Gracias por ver este video. Comenta abajo si estás decepcionado, triste o dolido. Ya era hora, comenta abajo. Vuelvo pronto con otro tema pop. Después de la cortinilla aparecerán opciones del canal para que te quedes un rato más. Hasta pronto, adiós. Amén.